Ayer estuvimos hablando de lo que Dios no puede hacer. Recuerde que Dios es todopoderoso, todo lo puede hacer, pero recuerde que la voluntad de Dios está limitada por su naturaleza. Permítame hacer un pequeño resumen por aquellos que ayer no se conectaron o no han visto todavía el programa. Dios es el dueño de todas las cosas, es soberano, Dios es eterno, lo sabemos, Dios es inmutable, no cambia, pero estamos profundizando un poco más en conocer el carácter y los atributos morales de Dios. Seguramente cuando usted conoce a una persona y usted en esto de la conquista, usted se siente atraído hacia alguien, usted está soltero, esto aplica para los solteros solamente, y usted conoce a alguien y en la medida en que vas tratando a esa persona y vas conociendo a esa persona, los atributos ya no externos, sino lo que lleva en su esencia, hacen que ames a esa persona o definitivamente digas, no, no era lo que pensaba. Eso ocurre con Dios porque hay tantísimos millones de personas que no aman a Dios porque no lo conocen. No conocen a Dios. De hecho, el apóstol Pablo con otros discípulos llegaron a un lugar y se encontraron allí que esta gente adoraba una cantidad de dioses, pero no conocían a nuestro Dios. Y había un escrito en un altar que estaba vacío, decía, al Dios no conocido. Eso le ocurre a cientos, a miles y tal vez a millones de creyentes. Adoran, van y se congregan, leen la Biblia de un Dios que no conocen. Entonces difícilmente yo puedo llegar a amar a un Dios que es un extraño para mí. Pero en la medida en que lo voy conociendo, no solo conozco el bolsillo de Dios, como lo dijimos ayer, sino que conozco su corazón, voy a quedar perdidamente enamorado del Señor. Voy a entregarme hasta los huesos en este amor. Voy a embriagarme de amor hacia el Señor, porque es muy fácil amarlo a Él cuando lo conocemos. Entonces ayer comenzamos a ver que Dios, aunque es todopoderoso, hay cosas que Él no puede hacer. ¿Por qué no puede hacer? Porque su voluntad está limitada a su naturaleza. Eso lo vimos ayer. Él tiene una naturaleza. Así que Él nunca hará nada que vaya en contra de su naturaleza. Lo primero que vimos ayer es que Dios no puede mentir. Esto ya lo hemos visto en otros programas. Lo sustentamos en el Antiguo Testamento, en Números, lo vimos en Tito, lo vimos en Hebreos, que dice que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. También vimos ayer que Dios no puede destruirse. Dios no puede destruirse. ¿Por qué? Porque Él es la vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la vida misma. Así que la vida misma no puede morir. También otra cosa que vimos de Dios ayer es que Él no puede negarse a sí mismo. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 2:13. Él no puede negarse a su propia naturaleza. O sea que no hará nada que vaya en contra de su ser. También vimos que Dios no puede ser infiel. En 2 de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Ser fiel. El ejemplo que yo le colocaba ayer es que una esposa puede descubrir que su esposo le está engañando. Antiguamente las mujeres conservaban su posición. Ellas no caían tan bajo como los hombres. Y yo le agradezco a Dios porque muchas mujeres contamos con el favor de mamás que aunque su esposo no merecía ese comportamiento, ellas permanecieron fieles a sus principios. Yo quiero decirle que si alguien te engaña y alguien te traiciona, no hagas lo mismo porque entonces estarás en igualdad de condiciones. Sé fiel a tus principios, sé fiel a tu Creador. Y Dios, que es fiel, Él cuando nosotros hemos sido infieles, Él no cambia. La palabra fiel significa que está firme y constante en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones. Él permanece fiel, firme, constante en sus afectos.
El hijo pródigo que se fue de la casa no dejó de ser hijo, siguió siendo hijo. ¿Fiel en qué? En sus afectos, fiel en sus ideas, fiel, firme en sus obligaciones. Lo que cambia es que cuando yo como hijo peco, no puedo acceder a las bendiciones que Dios tiene para los que obedecen. Pero no es que Dios ya me diga, no eres más mi hijo. Eso no ocurre porque Dios es ¿qué? Fiel, lo vimos ayer. También vimos ayer que Dios no puede ser burlado. Y aquí nos quedamos y vamos a seguir desarrollando este tema tan interesante. Una de las cosas que Dios no puede hacer es desconocer o ignorar mis actos. Él no puede ser burlado. Yo a Dios no lo puedo engañar. Yo a Dios no le puedo mentir. Yo no puedo pretender lo que hizo Caín. Caín intentó engañar a Dios. Yo no sé dónde está mi hermano Abel. No soy guarda de mi hermano. Cuando yo entiendo que me estoy relacionando con un Dios que es imposible burlarlo, eso me abre un panorama muy interesante. ¿Por qué? Porque equivocadamente se levantaron sobre décadas y décadas y décadas iglesias, tanto la romana tradicional como la iglesia protestante, la cristiana, que giraban en torno a un hombre, a un ministro, a un obispo, a un apóstol, a un sacerdote, a alguien que se le colocaba la responsabilidad de cuidar, de velar, de supervisar y en una tarea casi policial estar detrás de las ovejas. Entonces las ovejas se acostumbraron no a vivir en santidad, sino que se acostumbraron a mentir, a burlarse de la autoridad, a usar máscaras, a suplantar, a engañar. Y ese no es el plan de Dios. Recuerde que ese no es el plan. El plan es que la iglesia gira y depende completamente ¿de quién? De Dios. Y yo le digo esto siempre a mis amigos pastores. Yo no soy policía de nadie. Sin embargo, cuando tengo que corregir, corrijo. Cuando tengo que llamar la atención, llamo. Cuando tengo que disciplinar, disciplino. Todo en el orden, en el amor del Señor. Obviamente no es que yo sea displicente o no me importe la gente. Me importa demasiado, los amo, sufro con ellos, me alegro con ellos. Pero entiendo que nosotros tenemos que poner la mirada en Dios. Usted no tiene que estar pensando en agradar a su pastor. Usted tiene que estar pensando en agradar ¿a quién? A Dios. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Dios no puede ser burlado. Y dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Volvamos a Gálatas y desde ahí vamos a partir en esta hora de la noche. Y es un pasaje muy interesante que muchos de nosotros conocemos. Dice Gálatas 6, 7. No os engañéis. Lo primero que quiero afirmar en esta hora de la noche es que hay gente que se engaña. El autoengaño, ¿no? Yo me puedo engañar, yo puedo decir todo está bien, mi hogar está bien, mis hijos están bien, mi salud está bien, mi economía está bien, pero eso puede que no sea real. Hay gente que vive en una fantasía, hay gente que vive en una mentira, hay gente que vive engañándose, engañando a otros. Entonces la Biblia lo primero que dice, no se engañen. Y luego dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, la cuarta cosa que Dios no puede hacer, o la cuarta cosa que Dios no puede permitir es que alguien lo engañe. A Dios nadie lo engañará. Y luego me arroja esta ley, lo que el hombre siembre, eso también cosechará, dice la Biblia. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Usted quiere recibir buenas cosechas en el año 22? Comience a sembrar bien desde ahora. Siembra buenas cosas desde ahora. Cuando tú siembras buenas cosas te ocurrirán en el mañana. La semilla no es para ver el fruto hoy. Recuerde que la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Recuerde que el pan se come, pero la semilla se siembra. Uno nunca se come una semilla. Cuando alguien te dé un dinero y te diga, mira, esto es una semilla para una casa, para una cuota inicial, esto es una semilla para un viaje, esto es una semilla para tu estudio, la semilla no se come,
lo que se come es el pan. La semilla se pone a multiplicar. Entonces, la semilla que yo siembro hoy cae en tierra y esa semilla va a estar gobernada por una ley. Dios no puede ser burlado. Y luego dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, o sea, si yo le doy rienda suelta a mis placeres, le doy rienda suelta a mis pasiones, a la vanagloria de la vida, a los placeres de los ojos, a todo lo malo, a lo que la carne quiere, dice la Biblia, de esa carne cosechará podredumbre o corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, hay dos tipos de siembras aquí, del espíritu segará o cosechará vida eterna. Así que hay mucha gente hoy en una condición lamentable, hay mucha gente hoy en una condición crítica, hay mucha gente hoy pasándola mal, y esto se debe a malas siembras que produjeron malas cosechas. Esta noche es una buena oportunidad, si usted puede hacerlo, de levantar su mano al cielo y decirle: Señor, toda mala semilla que yo he plantado en mi vida, haz que se seque. Haz que toda mala semilla se seque. Que toda mala semilla muera. Que toda mala semilla no dé un mal fruto. Y permíteme hoy sembrar buenas semillas. Buenas semillas. Ahora, en ese orden de ideas, como Dios no puede ser burlado, las cosas que Dios no puede hacer, es que a Dios no se le puede engañar, entonces, o Dios no puede permitir el engaño. Eclesiastés capítulo 5 también nos da otra pauta muy interesante en cuanto a esto. Y esto lo hemos hablado ya en otros programas, pero viene el caso. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor así. Eclesiastés 5, 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Qué dice la Biblia? Cuando a Dios hagas una promesa, no te demores en cumplirla. Porque Él, hablando de Dios, no se complace en los insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Una persona necia, falta de entendimiento, falta de sabiduría. Dios no se complace con los insensatos. O sea que prometer y retardar el cumplimiento de esa promesa no es de gente sabia, es de gente ¿qué? Insensata, ¿correcto? Entonces, hay gente que le promete algo a Dios. Señor, si tú sanas a este familiar del COVID, Señor, yo te prometo que vamos a ir copiosamente a la congregación, no volveremos a alejarnos. Dios obra, Dios cumple, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Dios es bueno. Dios cumple, pero esa persona tarda, comienza a posponer, a dilatar el cumplimiento de esa promesa. Ahora, ¿qué pasa cuando esto yo lo hago? Dice la palabra: cumple lo que prometes. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuál es la recomendación de la Biblia? Y es excelente. No prometas nada. Dios no se va a enojar si yo no prometo. Pero como Dios no miente, como Dios no puede ser burlado, entonces hay gente que hizo promesas al Señor. Hicieron promesas. Señor, si este año 21 haces esto con mi familia, si este año 21 me das un empleo, si este año 21 me prosperas, si este año 21 las ventas aumentan a pesar del paro, a pesar de la cuarentena, si tú me bendices, hay una promesa allí. Dios dice: no prometas. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar. Pecado de palabra. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Ay, yo no sabía. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Harás que Dios se enoje? ¿Vas a hacer que Dios se enoje?
Entonces, como estoy conociendo con qué Dios es que me estoy relacionando, le quiero decir esto. Yo a Dios no lo puedo burlar. Usted puede decirle a otra persona, no, 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 es que yo no te prometí eso. ¿Dónde está? ¿Dónde le firmé? Muéstreme el video. ¿Yo me puedo burlar de los demás? Sí. ¿Es correcto? No. ¿Yo puedo burlarme de la justicia humana? Sí. De hecho, los ricos y los poderosos se ríen de la justicia de nuestro país. Es ridículo a veces las sentencias que esta gente obtiene. Pero aunque te burles de la justicia humana y te burles de la gente y salten la norma e infrinjan la ley, quiero decirte que es imposible burlar a Dios. Es imposible. Nunca Dios podrá ser engañado. Dentro de sus atributos, nunca, jamás. Nosotros tenemos en Colombia una mentalidad del atajo, de la trampa, de saltar la norma, del soborno, de no hacer el curso y pagar como si lo hubiese hecho. Lo que yo les decía ayer, gente pagando de 200,000 a 300,000 pesos para comprar un carnet de vacunación contra el COVID para decir estoy vacunado. Sí, la gente va a creer que estás vacunado con un carnet falso, pero Dios, el diablo y tú y el tramitador saben que no. Y hay gente que le gusta vivir en ese límite, le gusta vivir a ese lado de la sombra. Y luego, cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas se desmoronan, cuando los negocios fracasan, cuando se meten los ladrones y se llevan todo, cuando sufren una gran pérdida económica, comienzan a decir, ¿por qué, Señor? Y hay gente que aún cae en la desfachatez de culpar a Dios cuando Dios es justo, un atributo que no hemos visto todavía de Él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. Así que la Biblia dice, no hagas que Dios se enoje a causa de tu voz. Uno, se va a enojar. Y te voy a decir la segunda cosa que va a pasar cuando yo trato de burlarme de Él, prometiendo cosas que no va a cumplir. ¿Destruirá la obra de tus manos? ¿Vas a hacer eso? Dice Salomón, ¿vas a hacer que Dios se enoje? ¿Vas a hacer que Dios destruya la obra de tus manos? Entonces, ¿qué ha pasado? Mucha gente tomó la promesa como un juego con Dios. Mucha gente dijo, no, Dios se olvida. Yo le quiero decir que Dios nunca, jamás se olvida de nada. Nunca. Y si tú le dijiste a Dios que lo ibas a hacer, Dios sigue esperando que lo hagas. Dios sigue esperando. Yo voy a retrasar el proceso, yo voy a tardar, yo lo voy a dilatar, yo lo voy a posponer. Vas a hacer que ese Dios inmutable se enoje contigo y destruya la obra de tus manos. Había una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y esta mujer fue al templo a orar y el sacerdote le pensó que ella estaba ebria. Usted conoce la historia. Ana no estaba ebria, Ana tenía una necesidad. Y Ana habla con el sacerdote y ella le ha ofrecido a Dios que si Dios le concede tener un hijo, ella lo va a llevar al templo. Ella lo va a entregar. Y dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel 1:14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Quién le iba a dar un hijo? Dios. ¿Qué había hecho Ana? Se había comprometido que si Dios le daba un hijo, ella lo llevaría al templo. Y ¿sabe qué curioso? Dice el versículo 23,
Y Elcana, su marido, le respondió, le nació su hijo ya. Vale, lo del 22. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. ¿Qué hizo Dios? Cumplió. Porque Dios es ¿qué? Fiel. Ella le dijo a Elcana, ve tú, yo ya no voy a ir. Voy a esperar que el niño sea destetado. Normalmente un niño es destetado entre 1 año y 2. Ana sabía que tenía que cumplirle al Señor. Y dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Usted se imagina que ella le pidió a Dios un hijo. Y usted se imagina digámoslo, la situación de saber que ese niño que ella cargaba, que le sacaba los gases, que lo cambiaba, que se reía con ella. Mire, los niños son una cosa preciosa, preciosa. Los bebés tienen un olor característico en su piel, su mirada limpia, su sonrisa es espectacular. Y Ana había soñado con un niño, pero había una promesa. Si me lo das, lo llevaré a tu casa para siempre. Ana le dice a su esposo, ve, todavía no lo voy a llevar porque un día lo voy a presentar a Dios y se quedará allá para siempre. Una promesa que seguramente ella trató de dilatar un poco más. No, está muy pequeño, todavía necesita leche, todavía no lo voy a llevar. Hubo un desprendimiento. Nosotros lo leemos y nos parece sencillo, pero aquellos que son padres, aquellos que tienen un hijo, aquellos que han levantado a una niña, a un bebé, saben el dolor que puede implicar haber prometido un hijo y desprenderse de él. Ana no iba a entregar unos bueyes, Ana no iba a entregar una heredad, una tierra, Ana no iba a entregar dinero, Ana iba a entregar un hijo nacido de sus entrañas. Pero dice el versículo 23, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Qué le dice Elcana? Recuerda la promesa, porque a Dios nadie lo puede engañar. Seguramente Ana dijo, me voy de acá, me traslado a otro país, me traslado a otra ciudad, le corto el cabello al niño, le cambio el apellido al niño, pero Dios va a estar allí. Algo que no se puede hacer con Dios es engañarlo. Así que dice el versículo 24, después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive mi alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Qué valiente Ana. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Ella podría decir, Elí está viejo, Elí está medio ciego, él ya no se acordará de mí. Si yo no vuelvo por allá, nadie me va a venir a buscar, nadie tiene mi dirección, no tienen cómo localizarme. Pero Ana sabía que le había hecho una promesa, no a Elí, le había hecho una promesa a Jehová. Son dos cosas diferentes. Yo soy aquella mujer que oraba contigo, esa mujer que anhelaba tener un hijo, y aquí le dice, y el Señor me lo ha concedido. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Wow, esto es una cosa tremenda. Una mujer que conoció a un Dios que no puede ser burlado. Seguramente si Ana no lo hubiese devuelto, Ana no lo hubiera disfrutado. Una cosa es no pecar porque me están viendo los humanos,
Y otra cosa es saber que en todo lugar Dios está. El cristiano que entiende eso no necesita que nadie humanamente lo supervise. Hay gente que engañó al pastor, prometió cosas, no cumplió. La fácil, me cambio de congregación, me voy para otra iglesia. Eh, Perdóneme que se lo diga, hay un tema en un canal cristiano muy delicado acerca de los pactos. Y en ese canal ellos periódicamente hacen unas maratones y solicitan un dinero. Ahora, recuerde que un voto es algo voluntario, pero una vez hecho se vuelve obligatorio. Y mucha gente comienza a llamar allá y a pedir oración y en la emoción del momento prometen cosas. Sí, entonces cuente con que yo voy a, cuando esto yo mandaré $100, $50, $200, yo qué sé. Vino la respuesta, vino la situación o pasó el tiempo y la persona se olvidó. Y la persona dijo, pues como eso fue por televisión y eso fue ahí en la emoción del momento y eso fue ahí como porque me tocaba hacerlo, entonces no lo voy a hacer. Y entonces luego cuando una persona está amarrada, está estancada, no crece, no avanza, no prospera, le quiero decir que esos son palos que se le metieron a la rueda. ¿Por qué? Porque ese canal es intocable. No, no, yo no estoy hablando del canal. Yo estoy hablando de la intención del corazón cuando yo prometo cosas que lo involucran a él. Nadie te mandó a hacerla. Nadie. Y hay personas que en la emoción, para mover cosas, dicen cosas que luego no van a cumplir. Yo creo que no hay un límite más alto que el que nos puso Ana. Si Ana fue capaz de entregar un hijo, imagínese de ahí para abajo. Y Ana, ella hace un cántico, ella tiene un salmo precioso que usted lo va a encontrar en el capítulo 2. Pero lo bonito del capítulo 2 es un cántico hermoso porque dice la Biblia que ella entrega a su hijo y adoró. Yo le quiero decir que ella alaba a Dios con un cántico que está aquí registrado, que lastimosamente no tengo el tiempo ahora como para que lo leamos y lo estudiemos. Pero en el capítulo 2, cuando Ana cumple, ¿Dios qué hace? Como es un Dios serio, es un Dios que no le gusta que le intentemos mentir, que lo intentemos engañar, que intentemos enredar. Como es un Dios que no puede ser engañado y yo le correspondo, entonces ¿qué hace Dios? Me recompensa más. En el capítulo 2, en el versículo 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Recuerda que ya era estéril, ¿no? Esa mujer adoró a Dios. Yo creo que con lágrimas se despidió de su hijo. Mi amor, el último abrazo que te doy, vas a crecer en la casa de Dios, vas a ser un siervo, vas a amar a Dios, tú eres una promesa, tú eres un milagro. Hoy tengo que soltarte porque yo te lo prometí, se lo prometí a Dios. Tú eres una promesa, no eres mío, eres de Él. Y lo suelta, con lágrimas, con dolor. Pero Elí, una vez más, usado por Dios, suelta una palabra y le dice, Jehová te dé hijos, le dice Elcana, de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Y esto es precioso, el 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió otra vez, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué hizo Dios? Ella soltó uno y le dio 5 más. Ese es el Dios que no puede ser, ¿qué? Burlado, escúchame. No intentemos mentirle a Dios. Cuando vayamos a orar y nos hayamos equivocado y hayamos pecado y hayamos hecho algo malo, el peor argumento que podemos tener en la presencia de Dios es tratar de justificarnos.
es tratar de quedar bien, es tratar de intentar, porque es imposible, manipular a Dios. De Dios nadie se burla. Entonces, cuando alguien va, no con argumentos, no con justificaciones, no con enredos, no con engaños, sino que va y dice, Señor, ¿sabes qué? Yo sabía que no lo tenía que hacer. Yo sabía que eso era incorrecto. Tú me habías estado hablando días atrás que me alejara de eso. Yo soy consciente y lo hice con toda mi conciencia, con toda la plenitud de mis sentidos. Lo hice porque deseaba hacerlo, aunque no era agradable a tus ojos. Pero hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, a reconocer que fue mi culpa, no la culpa de ella, no la culpa de él, no la culpa de otros. Fue mi culpa, Señor. Y vengo a ponerte la cara. Le quiero decir que esa persona que no intenta engañar a Dios saldrá justificado si va con un corazón sincero, contrito y humillado. La Biblia dice que el que confesare su pecado, el que confiese y se aparta, alcanza misericordia. Pero mucha gente va a donde Dios y comienzan a decirle, Señor, es que esos amigos, y usted sabe que es que la presión del trabajo, y es que usted sabe que es que mi esposa últimamente me está tratando mal, y es que usted sabe que es que mi marido tal y tal cosa, y una cantidad de parapetos y de argumentos humanos que se vuelven trapos de inmundicia delante del Señor, y terminan de orar y dicen, listo, ya Dios me perdonó. Seguramente no. Seguramente esa no era la oración que Dios estaba esperando escuchar. Porque Dios no puede ser burlado. Hay un pasaje de la Biblia muy tremendo. David está cosechando lo malo que ha hecho. A mí, ese pasaje, cuando yo lo leo, realmente es casi imposible que mi corazón no se conmueva. Y sabe, David le dicen que su hijo viene a matarlo, Absalón. Absalón viene a quitarle el trono al rey. Y entonces David comienza a subir la cuesta del Monte de los Olivos. Él va llorando, él va descalzo, él va afligido porque siente el dolor de un hijo. Es la consecuencia de su propia maldad. Y de la nada aparece un tipo y le arroja piedras y comienza a tirarle piedras a David. Y me gusta tanto la reacción de David que quisiera que usted y yo la leyéramos. Segunda de Samuel, acompáñenme, estamos allí cerquísima, capítulo 16. Y dice Segunda de Samuel 16, el versículo 5. Y vino el rey David a Baurín, y aquí que le salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Qué estaba haciendo con el rey? Lo maldecía. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. ¿Qué estaba haciendo este tipo? Los maldecía y les tiraba piedras. David estaba en un mal momento, venía llorando, venía descalzo. Todos sus hombres venían llorando detrás de David y sale uno y comienza a tirarle piedras. Así que un hombre de David se enoja mucho y dice, ¿quién es este perro muerto para que ofenda a mi señor el rey? Y le pide permiso a David para ir y cortarle la cabeza al tipo. Que cualquiera de nosotros, o por lo menos yo, en un momento de crisis, si sale alguien a tirarme piedra y uno de mis hombres me dice eso, le digo, vaya, córtele la cabeza. Pero David no. David tiene la capacidad de reconocer que Dios no puede ser burlado. Tiene la capacidad de reconocer que el mal que le está pasando a él y a sus hijos es la consecuencia de sus malas semillas. Así que dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera,
hombre sanguinario y perverso. Mire lo que le decía. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire las palabras. Lo estaban maldiciendo. Fuera de aquí, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces Abisai, versículo 9, hijo de Sarbia, dijo el rey, ¿por qué maldice, esto me fascina, este perro muerto a mi señor el rey? O sea, Abisai se enerva, se enoja. Esto es un perro muerto. Para un judío un perro era nada. Y el que estuviera muerto, peor. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor? Luego le dice, te ruego, me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y esto me fascina. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? David es consciente diciendo, me merezco esto y más. Por eso es que David se lleva, si usted en la Biblia conoció hombres y los va a ver en el cielo, cuando usted llegue al cielo, si el Señor lo ayuda y nos ayuda, usted va a ver a Abraham. Abraham, el padre de la fe. ¡Wow! Noé, el que salvó por fe a su familia, construyendo un arca. Cuando usted vea a los hombres de Dios, usted los va a identificar con algo. Pero nadie tiene este título. David, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era perfecto? No. Porque por dolor, por el camino del dolor y del quebranto, entendió este principio. Nadie se burla de Dios. Él quiso hacerlo, encubriendo su pecado, haciendo una bobería tras otra. Pero aquí yo veo ya un David reflexivo, veo un David alcanzado por sus propios males, veo un David que entiende, dice, si este me está tirando piedras, si este me dice que soy un hombre sanguinario es real, si me dice que soy perverso es real, si me dice que merezco morir porque he hecho lo malo es real. Porque ¿sabes una cosa? El Dios con el cual nosotros nos relacionamos no se puede engañar. Es imposible engañarlo. Hay personas que se llevarán secretos a la tumba y nadie sabrá la verdad. Hay personas que por silenciar una verdad mandan a matar a uno o a varias personas, pero nunca podrás silenciar a Dios, nunca podrás engañar a Dios, nunca podrás engañarlo, enredarlo, nunca podrás burlarte del Señor. En ese orden de ideas, cuando oremos, la oración con ese tipo de Dios que está presentando la palabra, es más una oración reflexiva. Hay gente que dice, ¿y por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué me humillan tanto? ¿No será que de pronto tú has sido una persona que humillas a los demás? ¿Y por qué es que mis hijos no pueden conseguir buenas mujeres? ¿No será que de pronto en tu pasado tú ayudaste a la destrucción de hogares? ¿Y por qué es que mi economía siempre está arruinada? ¿No será que de alguna forma u otra te has involucrado en negocios que no son correctos? ¿No será que aún todavía tú no haces lo que debes hacer en tu economía? ¿No será que todavía hay ambición en tu corazón? Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver esto. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Eso es otra cosa que Dios no puede. Dios no podrá ser tentado. O sea, que alguien venga a tentar a Dios, eso no se puede. Recuerde que el Señor Jesús fue tentado en el desierto
siendo humano. Lo que fue tentado en el desierto fue su naturaleza humana. Pero Dios como tal nunca podrá ser tentado, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces hay cristianos que dicen, no, y Dios me mandó una tentación. No, 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 las tentaciones nunca vienen de Dios. Mañana vamos a entender qué es una prueba, qué es una tentación, porque Dios nunca tentará, porque Dios nunca podrá ser tentado. Y hoy quiero concluir diciéndole, vamos a orar y vamos a orar al Dios que nunca podrá ser burlado. Cierre sus ojos delante del Señor. Y amado Dios, tú que conoces mis cuentas, tú que sabes lo que yo he hecho. Señor, yo puedo mentirle a la sociedad. Yo puedo presentar pruebas falsas, puedo conseguirme testigos falsos, puedo justificarme, puedo decir que no era yo, puedo decir que era alguien parecido, puedo echarle la culpa a los demás. Pero yo aprendo con esto a saber que si me voy a relacionar contigo, eso no me va a servir de nada. Hoy te quiero pedir perdón. Y te quiero pedir perdón por todo lo malo que yo he hecho en secreto a lo largo de mi vida. Todo pecado desde que yo nací de nuevo, me entregué a ti, hasta este momento no confeso. Todo pecado que lo he querido disimular, lo he querido justificar y que precisamente esa mala actitud no me ha llevado al reconocimiento de la falta. Hoy lo expongo delante de ti. Hoy expongo mi corazón. Y no solo pequé con eso que hice, sino que a ese pecado le añadí un pecado nuevo. Intentar burlarme de ti. Perdóname. Es una gran ofensa el simple hecho de pensar en burlarme de ti. Aquel que se burlaba de un rey humano y era descubierto, moría. Moría. Señor, así como le ocurrió en el tiempo de José cuando estaba en Egipto, que llegó el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, iban a la cárcel, luego iban a un juicio y el que se encontraba culpable de haber burlado a su rey, moría. Si esto aplica con los reyes humanos, Señor, ¿cuán ofensivo puede ser para ti que todo lo sabes? Por eso en el nombre de Jesús, quiero a partir de hoy dejar de justificarme. Quiero tener la actitud de David. David sabía lo que había hecho. David sabía que vendrían unas consecuencias. Por eso David le dijo a Abisai, déjalo, no lo vayas a matar. Porque tal vez Dios le ha dicho a él lo que me tiene que decir a mí. Déjalo porque si dice que soy un derramador de sangre es porque es real, porque soy un homicida, porque soy un hombre perverso, porque solo un hombre perverso puede quitarle a la mujer a Urías y luego mandarlo a matar para quedarse con ella. Eso no lo hace un buen hombre, lo hace un hombre perverso. Pero ese reconocimiento de David no lo hundió más en el castigo, antes lo sacó a flote. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas a ti, Señor? Hemos hecho promesas a la ligera, hemos prometido cosas de cambio, hemos prometido que si un negocio se da, daré este dinero, hemos prometido ayudar a otros, hemos prometido, Señor, valorar a nuestra pareja, valorar nuestro hogar, hemos prometido que si sanas una enfermedad, dejaremos el licor, dejaremos el tabaco, dejaremos algo, Señor. Y una vez hecho tu parte, nos olvidamos de esa promesa. Por eso la Biblia registra a una mujer valerosa, Ana. Ana te dijo a ti que si le dabas un hijo, te prometió que lo entregaría para siempre en tu casa.
Y uno de los amores más fuertes, hablando de amores humanos, es el de una madre a un hijo. Sin embargo, Ana cumplió. Ana está puesta para vergüenza de muchos de nosotros que te hemos prometido cosas inferiores a entregar un hijo y no hemos cumplido. El mismo Dios al cual Ana le prometió es el mismo Dios de ahora. Tú no cambias, tú eres inmutable, eres el mismo. Sin embargo, no tenemos la reverencia, el respeto de Ana por sus promesas. Ayúdanos a ser cristianos de palabra, nuestro sí, sí, nuestro no, no. Y sabes una cosa, Dios, como en tu naturaleza es ser generoso en extremo, a Ana le diste 5 hijos más, 3 varones, 2 niñas. ¿Cuántas bendiciones mayores no han llegado a mi vida por no cumplir lo que te prometí? Porque cambié de parecer, porque las circunstancias cambiaron. Ayúdame si hay algo que está estorbando mi rueda, si hay un palo atravesado allí que no me deja ir a la velocidad que tengo que ir. Ayúdame a sacarlo. Muéstrame, Espíritu Santo, si tengo alguna deuda en cuanto a promesas no cumplidas que todavía está estancando y amarrando mi vida. Y que yo pueda sacar eso de mi vida para avanzar más. Te doy gracias, Dios, porque es imposible que tú mientas. Te doy gracias porque es imposible que tú mueras. Te doy gracias porque es imposible que seas infiel. Tu naturaleza es ser fiel. Te doy gracias porque es imposible que tú seas engañado. Ayúdame a sembrar buenas semillas para que el año 22 sea un año de buenas y grandes cosechas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.